fútbol argentino, la AFA le responde al gobierno con este duro comunicado. Lo empezamos a descubrir. En el primer párrafo dice: cuando llegamos a la conducción de la AFA en 2017, nos encontramos con una institución devastada. Económicamente, la Casa del Fútbol Argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol para Todos, había dejado la asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara. Es un comunicado extenso, pero vamos a leer el final, porque es directamente una crítica y una guerra declarada al gobierno de Milei. Y dice: más de 90.000 puestos de trabajo perdidos desde noviembre de 2023 hasta la fecha. Más de 20 empresas y fábricas importantes a nivel nacional que cerraron sus plantas por el aumento masivo de importaciones y la caída extrema del consumo. Con ese dramático contexto del país y el foco puesto en cuestiones que nada tienen que ver con la realidad que atravesamos los argentinos, nosotros igual no te daremos los derechos. Eso es lo que pone este comunicado, que insistimos, es un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino, lo que significa que no es solamente de Chiquitapia, porque la Asociación del Fútbol Argentino son todos los clubes que la componen. Y ahí se ve otro destacado que aparece en pantalla. Después de todo, en la AFA no hablamos de política, hablamos de fútbol. El resto, que lo discutan en la tribuna. En el mientras tanto, en el país, y miren, y hasta destacado en negrita: proyecto destacado para sesiones extraordinarias en Argentina, presupuesto 2026, inocencia fiscal, compromiso nacional para la estabilidad. Lo seguimos descubriendo y bajando en este duro comunicado de la AFA, de su presidente Chiquitapia, al gobierno. Involucra las medidas económicas que llevó adelante el gobierno. En este comunicado que ustedes están leyendo, habla del resultado laboral, de la destrucción de empresas, destrucción de empleo y hacia adelante lo que se está intentando aprobar por el gobierno. Mira, señala todo, ¿no? Sí, señala todo, y es una respuesta que le da también a Bullrich, que había planteado previamente una denuncia ante la Conmebol, ¿no? Ante el Comité de Ética de la Conmebol. Denuncia que el gobierno después le bajó el tono, porque digo, Bullrich sabemos que se envalentona, boqueó, como se dice en la tribuna, y el gobierno sabe que eso le traería, digo, un lío hasta a nivel mundial 2026, si esa denuncia prospera y si una intervención de AFA se lleva adelante. Digo, no es un chiste lo que dijo Bullrich a nivel internacional, ni siquiera ya en el marco nacional del fútbol. Sí, y ahí, digamos, chocar un poco con la convivencia y el libre juego que le fueron dando a Patricia Bullrich. Ustedes saben que Patricia Bullrich es una de las que se puede manejar como vocera del gobierno sin pedir demasiado permiso. Por eso ella ya, recuerdan que el primer día que fue al Congreso a tener una reunión en su nuevo carácter de senadora, dijo que se iba a poner a estudiar el funcionamiento de la AFA, las mafias y demás. Bueno, obviamente que como senadora no tiene mucho para hacer. En principio, instala esta denuncia y lo que le están respondiendo es: háganse cargo de lo que tienen por delante, que es un problemón. De hecho, se quedan recontra cortos, porque habla de 90.000 empleos destruidos, y en realidad se destruyeron en total registrado, porque lo conté hoy del dato del viernes, 254.000 empleos registrados destruidos. Y ahora, las empresas son 19.000 las que han cerrado. Pero miren qué interesante esta parte del comunicado, donde habla de que la AFA, según el comunicado que se publica, comienza su decadencia luego de la muerte de Julio Grondona, el famoso 38-38, en el predio de Ezeiza. Después habla de la gestión de Mauricio Macri, que dice que tuvieron que soportar amenazas de intervención, denuncias de cohecho, tráfico de influencias, lavado de dinero. Habla de la gestión de Alberto Fernández y dice: el expresidente se expresó públicamente en contra de esta dirigencia y pretendió ungir a su propio candidato para que dirija los destinos de la AFA. Y sigue: aún hoy insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Como diciendo, no nos quieran involucrar con un gobierno o con el otro. Somos la AFA, somos autárquicos y somos algo que va mucho más allá, si se quiere, del gobierno de turno. Y después se mete y le coloca la pelota en el terreno de la política, ¿no? Con lo que detallábamos, lo que aparece en ese segmento, en los proyectos destacados para sesiones extraordinarias, de lo que está hablando el gobierno y además de la situación económica. Resaltado y subrayado, inocencia fiscal, y quién lo impulsó.
José Luis Esper, ¿no? Lo remarcan. ¿Qué es la inocencia fiscal que se va a debatir hoy en comisión? Un nuevo blanqueo, una especie de nuevo blanqueo. Esto en su momento, este año, lo había anunciado Caputo junto con Esper. A ver, luego de criticar a Macri, criticar a Alberto Fernández y decir no nos emparenten con nadie, el comunicado dice... avanzaron con la IGJ intentando obstruir la realización de la asamblea de AFA. No pudiendo lograr su objetivo, volvieron a amenazar con la intervención. Nuevamente presentaron denuncias, ahora por desbaratamiento de derechos acordados en la justicia federal. Y un capítulo aparte se lo lleva a la intención de imponer sociedades anónimas deportivas. No contento ni de acuerdo en admitir la libre decisión de los clubes, Federico Sturzenegger expresó públicamente su estrategia para continuar con su plan de acción. Empobrecer a los clubes aumentando la alícuota, ¿se acuerdan que lo charlamos esto? Sí. Del decreto 1212. Como si lo antedicho fuera poco, Bullrich formuló una denuncia intentando vincular insólitamente a nuestro tesorero con una supuesta red de espionaje ruso. Digo, está marcando uno atrás de otro todos los conflictos que viene teniendo la AFA en los últimos años. No solamente lo último de lo que tiene que ver con las últimas jornadas. Menciona ahí todo lo relacionado a copas internacionales y de selecciones obtenidas por AFA en los últimos años. Y termina con un destacado a la selección nacional y lo que hacen siempre, que es mirar hacia adelante. Y una palabra que se habla mucho y por parte del gobierno, que es la intervención. Y con lo que significa una intervención, ¿no? Se viene un mundial, con lo que significa la AFA, la FIFA. Volvieron las amenazas de la intervención, nuevamente se presentaron denuncias, dice el comunicado, por desbaratamiento de derechos acordados ante la Justicia Federal de la Capital Federal. En todas, cada una de las oportunidades ajustados de derechos fueron brindadas las explicaciones. Y ya nombra directamente, más allá de lo que hacía mención de Sturzenegger, de la SAD. Un capítulo aparte se la lleva la intención de imponer a las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. De todo lo que se habló en los últimos tiempos, del objetivo de la operación del gobierno contra la AFA, contra su presidente, idas y vueltas, diferentes posiciones, este es el comunicado más duro y más extenso, que no solo habla de la situación gobierno-AFA, sino que la AFA, la Asociación del Fútbol Argentino, le empieza a marcar también las políticas económicas, al menos en este comunicado. Sí, ahora, ¿hay alguna novedad judicial, Vane, hoy con respecto a la causa relacionada a la finca en Pilar y demás? No. Pasó, cambió de fuero, Eso el viernes, lo contamos el viernes. Hubo alguna comunicación de ARCA al juzgado sobre elementos que pidieron, pero ahora es como que va a seguir todo en el fuero penal económico por lavado de activos. Acá lo que dice la justicia es que no hay delito, sino que no son funcionarios públicos los implicados. De hecho, hay un tuit también de Tobillino que remarca que la AFA no es un organismo público, no es un organismo del Estado, la AFA. Eso se lo remarca también a Bullrich, que hizo la denuncia. Y bueno, pasa todo al fuero penal económico porque justamente no hay funcionarios públicos que estén implicados en estas maniobras. Las causas siguen, hay varias investigaciones, una que está en el fuero penal económico ahora, las causas que tramitan en Lomas de Zamora también, que tienen ya más que ver con la financiera Surfinanzas, y bueno, la que está implicado por ahí más Tobillino y Tapia, porque se investigan ahí los testaferros. Mira, y mientras tanto esto forma parte del comunicado, lo seguimos subiendo, que le muestra y le pone tapa a la AFA al gobierno de nuestros clubes, de las copas internacionales, de nuestro fútbol. Podemos hablar también de fútbol, dice el comunicado, y le va marcando desde la última de Lanús en el 2025, la sudamericana de Racing también, y ni que hablar, mira, subí de las elecciones. Mirá lo que le muestra el comunicado de la AFA
femenina y masculina, hasta hace referencia del fútbol femenino. Y va a terminar con el campeonato del mundo. Sí, y esto tiene que ver con un plan orquestado en la Casa Rosada de ir a fondo con la batalla cultural también, ¿no? Esto de, bueno, vamos a meternos con el sindicalismo, vamos a poner nuestro propio sentido común también en el fútbol y de avanzar y de criminalizar. No sé, si vienen prestando atención en los últimos días, no, todo el tiempo las portadas de determinados medios están con todo lo que está pasando en relación a la AFA, ¿no? Hay ahí como una instalación de, ok, acá están las mafias, nosotros vamos a ir en contra de las mafias para ver si en alguna de esas carambolas sale esto que quiere Javier Milei, que bueno, es converger hacia las sociedades anónimas. Hay una intención de intervenir de manera directa a la AFA y esa disputa, ¿no? Que no se le va a poder cumplir. Sí, porque ahí esto le ojo, puede traer igual. problemas. Yo digo, con lo de intervenir para mí no hay tal intención en el gobierno. No, indirectamente sí. Lo que te dicen es de manera directa no se puede ir de ninguna manera. Pero es que de manera indirecta tampoco se puede. Ese es el tema. La FIFA es muy... Conmebol y FIFA son Sí, muy muy estrictos tajante, en el reglamento. claro. Digo, lo que dijo Patricia Bullrich de vamos a denunciar para que se investigue, ya podría implicar una intervención de facto. Sí, el otro día... Y de cara a un mundial ya podría perjudicar Sí, sí, a la claro. selección nacional. Y perdón, pero el gobierno en ese sentido no es boludo. Y sabe que lo que más le conviene Es ganar el es tener una mundial, que le Argentina vaya bien. que esté ahí, que le vaya bien. Pero en el que- relato sirve la palabra intervención. Obvio. En el relato, sirve, Pero en los igual, hechos no va a ocurrir. Y sobre todo esto de, y porque aparte realmente era así, y lo que dijeron después de las elecciones en Casa Rosada fue, hay que ir a fondo con la instalación y la construcción de nuestros enemigos y combatirlos, y ahí entra el sindicalismo y entran estos personajes también del fútbol. El gobierno quiere crear estas disputas porque con esto gana agenda, crea sentido común. Me parece que hay ahí algo muy decidido por parte del gobierno. El otro día recordaba nuestro compañero Pablo Ladaga que Sí. una embestida similar y que hoy también la repasa el comunicado de la AFA, hizo Macri, ¿no? Contra la AFA. Entonces, por esto que señala Luli Comisión normalizadora. se llamaba Exactamente, en ese momento. como la FIFA le dijo a Macri, no puede haber una intervención porque quedan fuera del Mundial Sí. de Rusia, pasó a llamarse Comisión Normalizadora. normalizadora. Sí, sí. Encontraron otra complicado. forma, digamos. No es tan sencillo como le gustaría que sea al gobierno nacional. Atención porque... La AFA no es un organismo del Estado. No, No, Claro. no, es un completamente organismo del independiente. Estado, claro, por eso No es- está bueno también aclararlo. Nada, no es ni organismo- autárquico Las ni una cuentas empresa no son públicas, no hablamos de cuentas públicas. Exacto, no es porque vos tenés tanto organismos del Estado como entes públicos, como empresas públicas. AFA no tiene absolutamente nada que ver con la órbita del Estado, digamos. En otro de los puntos también, y esto tenés todos los detalles, ahí estamos viendo cómo le muestra las copas, ¿no? O lo que es el logro del fútbol argentino en sus diferentes selecciones o con los clubes. Y más arriba también hay un destacado, todo en negrita, que hacen referencia. Aún hoy insisten con presentarnos como el AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista. Tanto nuestro tesorero como nuestro presidente fueron investigados y oportunamente sobreseídos en todas las causas iniciadas en el marco de una evidente persecución política hacia ambos, y van a ver en negro, están todos los juzgados nacionales y todas las causas que hace referencia en este comunicado de la AFA. Claro. Por eso es interesante el comunicado y llamativo en un punto, ¿no? No va solo contra el gobierno, sino que hace un historial de lo que Sí. fue, ellos dicen, un ataque constante a la institución desde la muerte de Grondona y desde el gobierno de Mauricio Macri. Atención porque hasta ahora AFA no había comunicado oficialmente, sí algún tuit Pablo Tobillino, sí algún tuit los clubes o algún presidente de club en particular, pero no la AFA como institución. Lo hace en este momento, en este lunes, luego que termina además el torneo clausura, Sí. pero eligiendo el momento. Repercusiones en el mundo y en este destacado periódico de forma online en francés que hace referencia a Argentina. Se pregunta, ¿Argentina excluida del Mundial 2026? El escándalo que sacude a la Asociación del Fútbol Argentino. Por esto es que el gobierno empezó a bajarle un tono a Patricia Bullrich
el día que en el Senado habla de vamos a ir contra el Chiquitapia y la AFA hasta las últimas consecuencias. Porque la especulación es esta, que si vos te envalentonás y arrancás a denunciar como loco en organismos internacionales, te pueden intervenir la AFA y corre riesgo el Mundial 2026, que quiere para nuestra más selección, Francia claro. que eso, ¿no? Total. Todo, desea que esto ocurra, dudamos, pero ahí es cuando el gobierno en off arranca a decir, ojo, porque Bullrich se cortó sola y de esto no habría intención. Y ahí continúa en el marco de una investigación por lavado de dinero, la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y varios clubes. Según un periódico argentino, este escándalo de corrupción podría amenazar la participación de los actuales campeones del mundo en el Mundial del próximo verano. Mirá la pregunta, ¿no? ¿Un Mundial sin los actuales campeones? Sí, Tras ¿no? ganar en Qatar 2022, tras una reñida victoria en la tanda de penales contra Francia, un mundial. Se pregunta el mundo, este es el destacado periódico francés. Y esta pregunta, ¿un mundial sin los campeones del mundo? Bueno, en referencia a esto, cómo fue bajando el tono del gobierno, pero hoy la respuesta y hay que ir a los archivos de comunicados del AFA tan duros como hoy. Sí, es parte de un capítulo más en esta guerra que hay entre el gobierno, como dice Pau, batalla cultural que hay entre el gobierno y el Chiquitapia, entre el gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino. Vane, te vuelvo a preguntar por la causa de la finca en Pilar. Sí. Se decía en un inicio por parte del gobierno que era una finca de Chiquitapia. ¿Hay alguna información sobre eso hoy? No que es de Chiquitapia. Lo que se está investigando son los testaferros. Hay una empresa, una sociedad que está mencionada con un hombre y su madre que están señalados como supuestos testaferros de Tapia o de Tobillino, también Tobillino tal vez es el más apuntado en esta causa en la que se investiga esta finca de Pilar en Villarrosa, ¿no? Apuntan a que puede llegar a ser de Tobillino. Lavado de dinero. Lavado de dinero es una causa que estaba hasta el viernes en el Juzgado Federal de Comodoro Pi a cargo de Daniel Rafecas. Recordamos que él hizo los allanamientos. Acá mostramos los más de 50 autos de lujo que fueron encontrados en un galpón en esta finca de Villarrosa, más documentación y todo lo que fue secuestrado. Pero ahora todo esto que está siendo investigado ya lo tiene el juez Marcelo Aguinsky del Fuero Penal Económico. Claro, ahí había un tironeo por el tema de la competencia. Hay quien dice, bueno, nadie quería esta causa, en realidad una causa caliente. El tema que se debatía era que no eran funcionarios públicos los que estaban siendo investigados, pero el Fuero Penal Económico no la quiso en su momento, fue a la Cámara Federal y la Cámara dice, bueno, no hay funcionarios públicos, le corresponde a Penal Económico, pero no dice que no hay delito, sino que hay que seguir investigando maniobras de lavado. Atención, veremos las repercusiones del comunicado oficial del Chiquitapia, del AFA muy duro al gobierno.